¿Java o Python? Estas son dos de las palabras más utilizadas en el mundo de desarrollo de software, ya que son dos de los lenguajes más populares. Pero ¿cuál es mejor? En este vídeo vamos a intentar responder a esa pregunta haciendo la misma aplicación en los dos lenguajes. Soy Juan Rinconada y esto es Garage Code Pills. Esta es la aplicación que he desarrollado para probar los dos lenguajes. Aquí tenemos la versión de Python y aquí la versión de Java. Realmente hacen lo mismo, como veis tienen alguna diferencia a nivel estético, pero realmente son la misma aplicación. Aquí escribes tu nombre, por ejemplo, Juan, pulso en este botón, esto hace una conexión a un servicio web que devuelve la probabilidad de el lugar de donde vienes. Bueno, como veis, pues esto básicamente lo hace con algunas estadísticas y bueno, pues dice que hay un 13% de que sea de Filipinas, de España y bueno, países que tienen comúnmente este lenguaje. En el caso de Java, pues es lo mismo. Ponemos aquí el nombre y devuelve pues una lista. Como veis, tarda un poquito porque tiene que hacer una conexión web. He elegido esta aplicación porque tiene una interfaz gráfica con todos los elementos típicos como meter texto, un botón y una lista y además tiene una conexión a internet, lo cual pues a día de hoy es bastante común en la mayoría de las aplicaciones. Para hacer esta aplicación, en ambos lenguajes necesitamos usar librerías y he intentado usar las librerías más comunes. También os muestro cómo se ven las dos aplicaciones en dos de los entornos de desarrollo más comunes para usar en general en lenguajes de programación y en concreto en estos lenguajes, que son Visual Studio Code para Python y NetBeans para Java. Aquí podemos ver la estructura general de la aplicación en pocas líneas. En Java entramos por el método main y simplemente llamamos a un método que se llama mostrar interfaz y esto junto con el método de showResults lo que hace es encargarse de la parte gráfica de la aplicación. La parte, digamos, que hace la conexión con backend, o sea, con una API, se hace en estos otros dos métodos. Un método para gestionar la petición, que lo que hace es que hace la petición con una librería y otro método que lo que hace es formatear el resultado para ofrecer una lista correcta de objetos Java que poder mostrar luego en la lista. Estos cuatro métodos son cuatro métodos que encontramos también en la parte de Python. Mostrar interfaz, mostrar resultados, hacer la petición y parsearlo. Además, tenemos un par de métodos más que podemos ver aquí que se encargan de hacer un formateo de los datos que nos llegan y transformar este objeto a algo que realmente podamos usar en el lenguaje que corresponda. En el caso de Java, en realidad tenemos una clase Java llamada country.java porque es la forma más común de hacer este tipo de cosas en Java. Vamos a ver toda la aplicación desde el principio para que veáis un poco esta comparativa y vamos a ponerlo pues cada uno en un lado de la pantalla para verlo un poco mejor. Bueno, de primeras entramos en la parte de Show Interface que lo que hace es crear la pantalla desde cero. Si lo vemos en los dos lenguajes, vamos a verlo así con la pantalla lo mejor posible y vemos que se parece bastante lo que estamos haciendo. En realidad, lo que estamos haciendo es crear una ventana, o sea, en el caso de Python, básicamente lo llamamos window, pero básicamente está usando en este caso, una librería que se llama Tkinker y en el caso de Java usamos la librería más popular para interfaces gráficas que es Swim. Estas dos librerías, en el caso de Java no hace falta instalarla, pero en el caso de Python sí. Para poder instalarlo, en Python usamos pip, usando un comando de consolas para instalar, y en Java hemos usado el gestor de librerías Maven. Esto ya es una pequeña diferencia, porque en Python normalmente no se usa este tipo de gestor de librerías, y en cambio en Java sí. En cualquier caso, básicamente la idea es un poco la misma. Tenemos que crear un campo de texto, que en este caso se llama JTextField, un botón, JButton, y todo esto lo metemos en un frame que lo tenemos declarado aquí arriba porque lo necesitamos para usarlo en otros casos y meter más elementos cuando tengamos los resultados. Aquí realmente básicamente tenemos una ventana, configuramos un ancho y un alto de la ventana y después colocamos una cosa que llamamos entry, en este caso, que es equivalente al textfield, y un botón que es equivalente al JButton. En este caso tenemos que llamar a mainLoop para que empiece el proceso de mostrar la pantalla. Aquí mismo también tenemos la pantalla en unas dimensiones específicas, ponemos un layout que es lo que hace que se coloquen los elementos de una manera determinada. En el caso de Java los he colocado de forma que queden uno al lado del otro y bueno, por cambiarlo en el caso de Python se colocan automáticamente de arriba abajo, aunque todo esto es completamente configurable con tipos de elementos que tiene la propia librería que usemos para la parte gráfica. Por supuesto, tenemos que ponerle una acción al botón para que inicie la parte de hacer la petición web. Ese es el momento en el que la aplicación empieza a tener su recorrido. Aquí, como vemos, lo que se hace es que se pone un listener. Esto es una cosa muy común en Java, poner
una especie de escuchador que lo que hacemos es que llame a otra función. En este caso, nationalizeRequest lo que hace es, viene aquí a la parte de generar la petición web. Como vemos, tampoco son muchas líneas, pero lo que hace es conectarse a una URL con el nombre de la persona. Este nombre lo hemos sacado de aquí arriba del campo de texto. En Python podemos ver exactamente lo mismo. El botón tiene el texto asociado y directamente aquí tiene lo que llamamos una función lambda, que básicamente es lo mismo que tenemos aquí, llamar a la función de nationalizeRequest, y tenemos que obtener del entry, o sea, del text field, el texto para mandárselo a la petición. Como vemos en Python, la petición es mucho más sencilla. Estamos usando la librería request, que es la más popular para hacer peticiones, y lo que hacemos es transformar este nombre, unirlo a la URL que tenemos aquí, y básicamente en esta línea ya estamos haciendo la petición. El resultado tiene que parsearse. Eso significa que recibimos un resultado en formato JSON que tenemos que transformar a un objeto que podamos utilizar en Python. Esto en Python se hace básicamente en una línea. Y esto es porque esta librería request me da ya un objeto que sigue la convención de Python de usar un mapa. Aquí tenemos el objeto country, que es donde viene dentro todos los, la lista básicamente de todos estos resultados. Y dentro, el formato que tiene se puede ver mucho mejor en el caso de Java, por ejemplo, que básicamente tiene un identificador de país y una probabilidad. Esta petición en realidad la podemos observar directamente en un navegador. Podemos poner aquí un nombre, Pepe, por ejemplo, y vemos aquí el resultado. De hecho, podemos darle un formato y vemos que el resultado, pues básicamente este nombre de Pepe, lo más probable es que sea un nombre italiano. Y, bueno, luego tenemos Argelia, España, Estados Unidos. Bueno, no muchas sorpresas porque básicamente es una cosa estadística. Y como vemos, el resultado es un objeto JSON, tenemos el nombre que nos lo devuelve también, pero lo que nos importa a nosotros es la lista de resultados con el identificador del país y la probabilidad que viene, bueno, con un número entre 0 y 1. Bueno, para formatear esto, lo que estamos haciendo es básicamente, en el caso de Python, hacer un list comprehension, que lo que hace es que esto es básicamente lo mismo que un bucle, y realmente esto lo podríamos hacer con un bucle for, que es lo que estamos usando realmente en Java. Vamos a verlo para ver el ejemplo. En Java, después de hacer la petición, tenemos este método que lo que hace es que coge el objeto y hace un bucle for recorriéndolo y va sacando el identificador y la probabilidad. Esto lo saca como un string, o sea, un texto, y un doble, que es un número decimal, y con esto podemos crear un país específico. La idea con esto es que al final tenemos este dato formateado de la forma que a nosotros nos interesa. En Python, la list comprehension hace que esto esté todo en una sola línea. Además, como ya tenemos el JSON creado, pues no nos hace falta hacer todo este mapeo que tenemos aquí. Pero esto sí que en Java lo tenemos que hacer. Java necesita, de hecho, una librería aparte para hacer esto, y esa librería es la única que en realidad hemos tenido que incluir en el proyecto de Java. Para hacer eso, en realidad podemos ver aquí que tenemos el archivo pom.xml, que es el archivo que Maven, que es el gestor de librerías, utiliza para descargarse específicamente la librería Jackson, que es la que es capaz de hacer esa transformación de objeto JSON a objeto Java. Como os digo, en el caso de Python no tenemos que hacerlo porque ya lo hace internamente la librería de requests, que automáticamente es capaz de transformarlo desde JSON a un objeto Python, que en este caso es un mapa, ¿vale? Por eso podemos sacar aquí country con la información que tiene dentro. Un detalle para este proyecto en concreto que hemos tenido que hacer es hacer que el código de 2 letras del país se transforme a un nombre de país normal, ¿vale? Si vemos en Java y en Python, en uno está en inglés y en otro está en español. Eso en realidad depende de cómo funcione exactamente la librería. En Java hemos usado la librería interna locale. Esta librería, que podéis ver aquí, lo que está haciendo es básicamente, tiene internamente una lista de códigos de países y es capaz de hacer esa transformación. Aquí en este bucle lo que hacemos es buscar el país en una lista y básicamente devolver el nombre del país a partir de ese código de 2 dígitos. En el caso de Python hemos tenido que incluir una librería llamada PyCountry que tiene esa información internamente también. Y básicamente, pues en esta línea de aquí, de PyCountry, en el que yo le paso el código del país, me devuelve automáticamente el país. Como yo llamo a esta librería en el momento en el que transformo el país a un texto, pues ya me llama esta librería de aquí y me devuelve el país correctamente escrito. Además, le concateno la probabilidad de que ese país que viene dentro de la lista, de que ese país sea el que incluya ese nombre, lo redondeo, lo multiplico por 100 y le pongo un porcentaje al final, pues para que quede este formato que veis aquí. Esto en realidad es 0,11 con muchos decimales, pero hago ese redondeo y al multiplicarlo por 100, pues ya queda en un formato más legible por el ser humano. En Java ocurre exactamente lo mismo. Aquí estamos haciendo el redondeo, usando la librería math, que es lo natural en Java, ya que necesitamos esa librería para poder hacerlo. De nuevo, es una librería que está incluida en Java, por lo tanto no tenemos que incluirla en Maven, o sea, directamente viene dentro.
En Python, en cambio, es básicamente parte del propio lenguaje. No hace falta incluirlo de ninguna librería, ya que Python tiene una naturaleza un poco más matemática y hace que este tipo de funciones ya vengan incluidas directamente. De nuevo, como veis, lo multiplicamos por 100 y le concatenamos al final ese porcentaje. En Java hemos creado un objeto country y en cambio en Python no, ya que es un poco lo natural del lenguaje. En Java es un lenguaje principalmente orientado a objetos y busca mucho tener esta separación de objetos donde tenemos incluido todo lo que tenga que ver con ese objeto, con, como veis, estas funciones estáticas que he puesto para hacer este tipo de transformaciones de códigos de país. En cambio en Python lo he dejado todo en el mismo sitio. Fijaos también un detalle. En Python prácticamente tenemos 39 líneas de código en total. Aquí ya llegamos casi a esas más de 30 solo en la clase country. Y aquí llegamos a las 78 líneas de código en el código completo. Porque como vemos, el parseado es bastante más complejo de hacer en Java, ya que la librería no me lo hacía directamente de forma tan rápida, y además las peticiones, como no hemos usado tampoco ninguna librería externa que nos ayude, hemos usado una librería propia de Java que es HTTP Client, que también es una de las librerías más populares, aunque es muy común a día de hoy usar librerías como OkHTTP o Retrofit, ya que son librerías un poco más profesionales que hacen que el código sea un poco más fácil de mantener, sobre todo si tenemos muchas peticiones, pero he querido usar esta librería para mantener el código lo más sencillo posible y de nuevo usar las librerías más populares y más utilizadas. Y aquí, bueno, podemos ver que también hemos usado la palabra var en algunos casos. Lo he querido hacer para que veamos que podemos usar esta versión un poco más moderna de Java, ¿vale? Que me permite directamente usar la inferencia de tipos, que en Python es algo también natural. Otros detalles que podemos ver en la sintaxis es que tenemos punto y coma al final, llaves de apertura y de cierre, mientras que aquí no tenemos ninguna de esas dos cosas en Python. Y bueno, por último tenemos la parte de mostrar los resultados. Para mostrar los resultados, la función que hemos usado en Java, como vemos, es esta de aquí. Simplemente cogemos la lista de países, la pasamos a una lista de strings, una lista de texto que me resulta más fácil de gestionar, y la añadimos a el frame, o sea, a la pantalla, básicamente. En el caso de Python, hemos hecho aquí directamente un bucle en el que hemos creado una serie de labels, de etiquetas, que, bueno, es la forma natural de la librería TK de, pues, poner elementos de texto. Y, bueno, en este caso, pues, le hemos dado algún padding para que quede un poco más sencillo. En el caso de Java, pues, no he querido hacerlo, pero realmente funcionaría exactamente igual y podemos, de nuevo, colocar las cosas visualmente como nos interese. Otra comparación que podemos ver clara entre los dos lenguajes es que Java tiene mucha más verborrea sintáctica. Digamos que necesita decir cosas como las funciones son static, no devuelven nada. Aquí tenemos, por ejemplo, que añadir un try catch. Esto significa que tenemos que gestionar el error que pueda dar directamente aquí el envío de la petición, ¿no? Aquí hacemos una conexión y si, por ejemplo, no hay internet o la URL que estamos utilizando es incorrecta, va a saltar un error y entonces lo tenemos que gestionar directamente. Veis aquí que pongo un error de conexión. En el caso de Python, digamos que esas cosas las intenta gestionar un poco por dentro y no me obliga directamente a ponerlo. Esto tiene una ventaja y es que mi código queda como mucho más conciso de primeras. La desventaja es que probablemente si de ese error mi aplicación no funcione correctamente y no lo he puesto de primeras, no he podido gestionarlo de primeras porque no he tenido esa iniciativa, con lo cual requiere un poco más de conocimiento de qué es lo que puede pasar en la aplicación o algo más de pruebas. Aquí en Java, para un principiante resulta un poco más beneficioso que directamente te obligue a hacer las cosas bien. Por otro lado, pues cuesta mucho más llegar a hacer un código que funcione, porque tienes que ya incluir todo este código extra para poder conseguir que todo funcione correctamente, solo para que te compile el programa y puedas simplemente ejecutarlo. Con esto hemos visto una comparación de código Java y Python. Como vemos, tiene muchas diferencias y muchas similitudes. Dime tú qué lenguaje prefieres en los comentarios y no olvides en suscribirte y darle a like si te ha gustado este contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo.